Estamos aquí con el gran poeta, ensayista, escritor Santiago Mutis Durán. Santiago Mutis Durán nació en Bogotá en 1951. Es poeta, ensayista, editor y crítico de arte de Colombia. De 1975 a 1985 fue director de publicaciones en el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura. En esta primera parte de nuestra entrevista abordaremos con Santiago Mutis la importancia editorial que tuvo el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, en la formación de lectores y escritores en Colombia. Bienvenido, Santiago, muy amable de tu parte aceptar esta entrevista. La idea, Santiago, es vamos a conversar un poco sobre tu actividad, excelente actividad que tuviste en una época como director de publicaciones en Colcultura. Inicialmente nos gustaría saber qué actividad hacías en Colcultura, cuál era tu trabajo durante tantos años allí en ese momento. Era el director de publicaciones, como tú dijiste, pero Colcultura, el instituto, no se creó ahí, ya venía de 10 años, y 10 años había publicado libros, las colecciones. Lo que hicimos fue en alguna manera continuarlas y crear otras, pero fue recoger el trabajo de 10 años del poeta Jorge Rojas. Yo creo que eso lo creó el instituto, no lo sé, era Carlos Lleras, no lo sé. Y de Colcultura dependían el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional, la Sinfónica, o sea, era enorme. Publicaciones era una oficina pequeña, discreta, o sea, no era lo principal del instituto, pero digamos que obtuvo un sitio, ¿no?, que se agradece. Ahora uno, yo trabajé 10 años ahí, hubiera querido tener la oportunidad de reparar errores, porque cometí mucho disparate, mucho error que no se han dado cuenta que eso es lo lamentable, porque nadie ha corregido, ¿no? Y como ya no se hace eso quedó así, y a mí me mortifica. O sea, sí veo lo bueno, qué maravilla, pero me duele mucho lo malo. ¿Y de qué errores estás hablando, Santiago? Así en general. Por ejemplo, las antologías que hicimos de las revistas, que era Revista Las Indias, Revista Eco, Revista Mito. Eso fue mal concebido, pero pensamos que era una maravilla, y lo gozamos y lo disfrutamos. Después, mucho después de ello, qué metida de pata tan bárbara, qué desperdicio. Porque lo que hacía, por ejemplo, la Revista Mito, esa antología que se hizo por sugerencia, o más que sugerencia, de Álvaro Mutis. Digo, tienen que publicar Mito, tienen que publicar a Baldomero Sarincano, a Hernando Telles, a Jorge Zalamea, a Gómez Dávila, él dio varios, y se hicieron. Entonces lo que hicimos fue como un número especial de Mito, sí, pero no sacarle el jugo, aprovecharlo y cerrar una idea sobre Mito. Mito no era solo una revista, Mito era un proyecto editorial. Mito fue una editorial importante, tuvo programas de radio que dirigía Jorge Eliezer Ruiz, que era el director de la parte donde dependía publicaciones. Y entonces, haber hecho un número especial de Mito, pues es sacarte las revistas, eso no tiene ningún mérito. Lo mismo hicimos con Eco. Tú no puedes diferenciar ni las épocas, ni el pensamiento, ni puedes definir realmente la revista con esas antologías. Fue un número extra lo que hicimos.
Sin embargo, a pesar de esos errores que tú comentas, muchas generaciones, en la cual incluyo a la mía, aprendimos, leímos, conocimos, asimilamos y se nos amplió la biblioteca personal a partir de las publicaciones de Colcultura, que en esa época eran importantísimas y para nosotros excelentes. No sabíamos exactamente eso entre comillas errores. ¿Qué importancia entonces le das precisamente a esas colecciones de Colcultura? Viendo en perspectiva, ¿no? Es que yo creo que nosotros siempre comenzamos de cero. O sea, se hace un trabajo estupendo, sea la Universidad Nacional, lo que sea, y se acaba. Queda un hueco y comienza otro después. Colcultura, yo creo que tiene una época en que editorialmente el país es muy bajito. Estamos hablando, ¿qué años para ubicar? En Colcultura yo llegué en 1975. Sí. Y ahí comienza o continúa la colección popular, autores nacionales, y lo que cambia un poquito es como la calidad misma del libro. O sea, se mejora un poquito eso, porque eran muy baratos los anteriores. Sí. Y tirajes muy grandes. Costaba 3 pesos cada libro de la colección popular. Ahí conocí yo, por ejemplo, a José Félix Fuenmayor, que han pasado 1000 años y yo sigo feliz con eso. Costó 3 pesos en Chapinero. Sí, no me acuerdo. Ahora, una cosa importante, bueno, es que los libros eran baratos, buenos, pero no los recibió ninguna librería. ¿Por qué? Por baratos. Entonces la librería decía, no, yo no puedo vender eso a 5 pesos o a 10 pesos porque la librería gasta más en abrirle carnes y espacio que en vender eso. Eso no. Entonces eso le planteó a Colcultura el crear una distribución, porque era o venderlos caros o venderlos en la calle. Entonces creamos kioscos, se creó la revista para divulgar, se hizo divulgación y se vendía en la calle, pero ahí con los periódicos, se vendían los libros y se agotaban, porque las librerías no quisieron venderlos. Y por eso creó Colcultura al final una librería propia, muy buena, una esquina grande, linda, iluminada, llena de plantas, muy bonita, que la dirigía, la organizó por Patricia Jorge, que fue después el Áncora Editores, ¿no? Con Felipe. Sí. O sea, tocó abrir camino, ¿no? Y los editores no agradecían eso, los poquitos que había. Por ejemplo, Carlos Valencia publicó una cosa en la prensa que decía: Colcultura es una competencia desleal, porque vendíamos barato. Dice, pero si ustedes no publican eso, si no publican, entonces dejen que otro publique. Bueno, en fin, no era tan fácil. Bueno, y la relación con los medios de comunicación, con la difusión a nivel nacional de los medios, tanto tradicionales, privados, como los... Mira, los medios se hizo un trato que era, nosotros ponemos en los libros y en la revista Gaceta, les agradecemos públicamente al espectador o a quien sea, y ustedes nos hacen una pequeña publicidad, y así se hizo, canje. O sea, lo que tenía Colcultura lo canjeaba con ellos por la publicidad de ellos, para que no todo fuera con un presupuesto que no había. Y funcionaba. Ahora, se celebró mucho, lo que hicimos mucho, se hizo con mucha gana, con mucho entusiasmo, con mucho convencimiento. Lo que estoy diciendo de los errores es 50 años después. ¿Sí? Por ejemplo, lo de las revistas. ¿Cuántas revistas buenas tuvo Colombia? Muchísimas, importantísimas. Te iba a preguntar sobre eso precisamente porque hacia los años 80 creo que fuiste cofundador de Gaceta. Es que Gaceta se creó, fue cofundador con Juan Gustavo Cobo, que él era la oficina de divulgación. Y se creó Gaceta por el problema de las librerías, o sea, cómo divulgar. Entonces, hacer entrevistas con gente que vamos a publicar después, fuera Jaime Jaramillo Uribe, Rey Dolmatov, lo que fuera,
Y eso era una revista que creo que costaba 50 pesos. Y se vendía y se regalaba y por todas partes. Y se divulgaba en forma extraordinaria el trabajo editorial y trabajo cultural de otras instituciones, de museos, etcétera, ¿no? Pero, y era de ese tamaño, grande, estorboso, para que la gente no se la llevara para la casa, sino que la tuviera que leer desde la calle. Y cuando uno se iba para la casa, toma, te la dejo, para que fuera callejera, porque era pensar. Era excelente. Porque pensábamos que esa era una divulgación así callejera, no era una revista para la casa. ¿Cuánto duró Gaceta en tiempo? ¿Te acuerdas? 9 años. 9 años. El último número probablemente fue dedicado a extranjeros en Colombia, que está Casimiro Eiger, que tú debes saber por ser un crítico de arte tan valioso, tan importante. Nosotros hemos cometido en cosas de cultura errores desde chiquitos. En esos años, por ejemplo, y antes, la cultura era de los domingos, con los suplementos. Otra cosa es que fueran buenos, en todos, en Bucaramanga, en Cali, todos eran buenos, en la costa, pero era de los domingos, gratis y los domingos. Entonces yo creo que eso quedó como recreación, un error, un mensaje pésimo, ¿no? Porque no era una cosa más sólida, más verdadera, más necesaria. ¿Alguna relación con escritores internacionales, latinoamericanos? No, era abrir en verdad una posibilidad muy, muy grande, ¿no? Y en eso yo le doy toda una importancia porque también era la importancia de tener la idea de la memoria, conservar la memoria cultural, intelectual del país. Mira, uno no puede creer, por ejemplo, que Luis Tejada estuviera inédito. O sea que existe el pequeño libro de crónicas que él hizo, hace 1000 años, y un libro pequeñito. Entonces, pero ¿cómo es posible que no aprendamos? Porque no es digamos solo por fulanito, por su memoria, porque se lo merece, no, es para nosotros, para aprender de la mejor escritura. Entonces Tejada, que lo hizo Mejía, él fue el que llevó el libro, lo hizo, todo era un prodigio, para mucha gente fue un estreno, Sí, claro. ¿no? Tejada, porque lo guardaba como una reliquia ese pequeño librito el libro de crónicas, y esto había que dar en los periódicos, y eran extraordinarias. Todavía seguimos pensando que es en verdad gotitas de oro puro, Tejada. Entonces Tejada hizo, ¿cómo cometió un disparate? Porque como Mejía no escribía, le pidió a Juan Gustavo que hiciera el prólogo. Y en el prólogo él dijo, lo que vale está aquí, lo demás no vale. Y eso fue muy bueno porque la semana siguiente Medellín dijo, hay mucho más y vale mucho. Y empezó a hacer la obra completa de Tejada. Pero nunca, todas las cosas tienen consecuencias, algunas muy buenas. Está Guillermo Wiedemann, ¿no? Que es una forma grosera de decir extranjeros, porque realmente hay gente nacionalizada. O sea, Guillermo Wiedemann se nacionalizó colombiano. Y Ernesto Folgerin hizo toda su vida, toda su obra aquí en Colombia. Entonces que uno siga diciendo el extranjero, pues es poco cortés, digamos. Y hablando un poco de las colecciones, Santiago, ¿te acuerdas cuántas colecciones más o menos había? ¿Y cómo era el criterio para publicar esas colecciones? Colcultura, como tenía un presupuesto pequeño y publicaciones muy pequeñas, entonces el criterio para publicar debería ser una junta que discutiera, que hiciera, que propusiera. Como no había con qué pagar nada, daba vergüenza. Entonces yo iba a donde Jaime Jaramillo Uribe a conversar con él y decía, don Jaime, ¿usted qué cree que sea lo principal, lo más importante, no sé qué? Y ellos eran generosos, lindos, porque estaban haciendo un trabajo por la historia, por el país, ¿no? Y teníamos, en vez de una junta pagada, teníamos unos asesores secretos extraordinarios. Jaime Jaramillo Uribe 1, Álvaro Mutis 2,
Gabo García Márquez propuso publicaciones, historiadores como Jorge Radomelo. Ahora, dentro de Colcultura había gente muy buena. Había estado Otto de Greif, Eugenio Vargas Cabrera, era gente que sabía, son historiadores, Don Otto traducía de 10 idiomas, ¿no? Eugenio Vargas Cabrera es un gran historiador de arte, de historia del arte nuestro, sus libros sobre Obregón, la geografía de los pintores, de la pintura en Colombia, y entonces era gente que sabía, o sea, no había que burocratizar eso, porque se estaba entre gente con criterio, ¿sí? Entonces era una maravilla, porque no había sino cosas estupendas. Ahora, había gente que era autoridad en eso, entonces Guillermo Abadía, nadie sabía más del folclore en Colombia que él. Raigel Dolmatov, oye, son la antropología en Colombia, la mitología, el saber, o sea, ¿quién va a recomendar a Raigel Dolmatov? Nadie, es una autoridad. En poesía, ¿te acuerdas? Porque hubo una colección muy excelente de poesía, ¿no? De poetas colombianos. En poesía está, por ejemplo, en la biblioteca básica, que era un grupo que salía de grupos de a 10. Está, por ejemplo, Aurelio Arturo. Es decir, no es una colección de poesía, es que debe estar un poeta, así como está un cuentista, así como está, vi que tenías ahí a Luis Tejada, está Luis Tejada. ¿Por qué? Porque es un cronista luminoso. Lo que se hizo después fue unos cuadernos de poesía, porque me di cuenta que, o mejor dicho, siempre ha sido así, difícil publicar poesía. Entonces gente como Fernando Arbeláez, Fernando Charri-Lara, con libros inéditos, gente que ha tenido un recorrido grande, extraordinario, y es el colmo. Entonces creé unos, se llama Cuadernos de Poesía, eran muy modestos. Ese libro, por ejemplo, es la primera edición del último libro de poesía de Fernando, que lo único que puede hacer uno es decirle, maestro, vamos a publicar su libro, así, ¿no? Porque ese Instituto Colombiano de Cultura no puede ignorar a poetas, a estudiosos, a ensayistas, que han trabajado 30, 40, 50 años. Entonces por eso se creó Cuadernos. Ahora, es modesta y pequeña, porque el presupuesto es modesto. Pero te cuento, los que estábamos iniciando en esa época, escribir la poesía hacia los años 80, nos sirvió cantidades esta colección de poesía, modesta, cantidades, aprendimos y conocimos los poetas colombianos, pudimos leer precisamente, y eso fue la grandeza y la importancia de Colcultura. Como te decía, formó lectores y bibliotecas, tanto por la economía, económicamente posibles, como por las publicaciones que se realizó. No solamente a nivel de poesía, se hizo unas grandes ediciones importantísimas, por ejemplo la obra completa de Jorge Gaitán Durán, de Hernando Gelker. De Jorge Gaitán Durán se hizo porque, bueno, primero por él, por la obra, ¿no? La hizo Pedro Gómez Valderrama. Ya Gaitán acababa de morir, o había muerto, ¿no? Entonces la hizo Pedro Gómez Valderrama, y Jorge Eliezer Ruiz, que te digo era la persona responsable o la que estaba inscrita en la oficina de publicaciones, había trabajado con Gaitán en la revista Mito, o sea, 20 años atrás. Entonces no había necesidad de escoger las cosas, porque se sabía cuáles eran las importantes, eran las tareas que había que hacer. Y eso de Gaitán es extraordinario. Uno piensa, es el trabajo que tiene que hacer, por ejemplo, el Caricuervo, la Casa Silva, que es un trabajo constante, largo, permanente, no esporádico, no estar siempre colgando de un hilo, siempre con la espada de Damocles ahí en la espalda, no, eso tiene que mantenerse. Bueno, y también había en una época, en los 70 me acuerdo, publicación de discos de música clásica.
También te digo, a partir de ahí también muchos de nuestra generación se formó musicalmente con las publicaciones de Eso esos fue discos. una maravilla lo que estás diciendo, los discos. Eso no lo hacía yo. Había dos personas que asumían eso, porque eran los mejores conciertos, los mejores intérpretes, los mejores compositores, las mejores grabaciones, y se hacía ¿cómo se dice? Una cajita con esos discos. Era David Pfefferbaum y Hjalmar Legrave, ¿no? Era una maravilla sí, eso. Impresionante. Muy buenos. Y no solamente porque fueran baratos, porque no, es que eran y con una de excelente primera. introducción. Me acuerdo que tenían cada disco una introducción sobre, No, es que es una cosa sumamente seria. El músico y cómo lo actualizaban, entre otras cosas, para las generaciones de ese momento, de los 70, 80. Era gente maestra, digamos, que sabía lo que hacía muy bien, ¿no? Entonces, eso fue una cosa muy importante. Muchas cosas, uno, por ejemplo, oyéndolos a ellos, sabía que la mejor versión, de la mejor grabación que había de tal cosa de Schubert era fulano, ¿no? Porque ellos eran profesores en eso, maestros. ¿Qué colecciones alcanzaste a dirigir allí o organizaste? Mira, como te digo, había gente con criterio que lo hacía con mucho placer. Es decir, saquen esto es muy bueno, no olviden nunca aquello. Entonces, digamos que uno no dirigía, coordinaba, hacía, ayudaba, está la colección de historia, los cuadros de poesía, autores nacionales. Y la verdad es que todo era bueno. Sí. El manual de historia de Colombia se agotó en un mes. Iba a hablar de eso. En un mes, la biblioteca básica. ¿Quién dirigió ese manual? El manual hizo lo siguiente. Hubo un congreso de historiadores en Medellín, al que fue Jorge Eliezer Ruiz. Y Jorge Eliezer volvió del congreso y me dijo a mí, hay que hacer un manual de la nueva historia de Colombia. La persona que lo va a dirigir, a organizar y todo va a ser Jaime Jaramillo Uribe. Por favor, llámalo. Y yo lo llamé y salieron 3 tomos. Y Jaime fue el que hizo el croquis, el que escogió la gente que tenía que escribir, todo eso. Yo era el editor, o sea, la imprenta, el trabajo de corrección, pero la dirección, el croquis, todo eso, era Jaime Jaramillo Uribe. Ahora, lo que te digo yo no de los errores, lo que uno piensa tantos años después de eso, yo pienso que el manual de historia de Colombia planteó unos problemas de la enseñanza de la historia y la manera de ver la historia que yo creo que tiene errores muy graves. Por ejemplo, el suprimir las personas, el pasar a la historia de las instituciones. Yo cuando vi eso unos años después, dije yo, claro, queda por fuera la persona, la personalidad, y empezó a pasar en el país una cosa que se llamó, que después, historias de vida. Esas historias de vida yo creo que comenzaron porque la gente quedó por fuera de la historia. O sea, pero eso es un proceso, un movimiento que tiene vida propia. Eso es muy difícil. Cuando salió uno lo celebró mucho. Después dije, uy, falta lo principal, lo esencial, es el ser humano. Pero eso lo vi después, ¿sí? Sí, pues sobre todo por las concepciones que existían de historia en ese momento. Es que así es. En la escuela de la nueva historia. Y lo mismo pasa con la crítica de arte, con la crítica, con el ensayo. ¿Por qué? Porque está Foucault, porque está el estructuralismo, porque está no sé qué. Y todo eso se vuelca sobre el pasado y da su versión. Y esa versión se enriquece después, cambia después, se contradice después. Es así. Colcultura tiene una importancia generacional, histórica muy grande para el país. ¿Qué piensa en ese sentido de cómo Colcultura de una u otra forma era financiada por el Estado? Era un proyecto estatal, ¿no? Y actualmente estamos donde se desapareció ese proyecto. Colcultura era gobierno porque era un instituto oficial como el Ministerio de Educación y por eso
estaba bajo su cuidado el Instituto de Antropología, todo eso. Gloria Sea, que era la secretaria de la Junta Directiva y la directora después, iba a las reuniones con un sobrecito. Le decía a la secretaria a cada reunión del consejo, de la cosa, decía, Margarita, por favor, la carta. Le decía, ¿qué es la carta? La carta era la renuncia, que si no aprobara el presupuesto, la entregaba. Y siempre llegaba, volvía a Colcultura sonriente porque se había conseguido el presupuesto. Pero lo peleó duro, lo peleaba ella. Y ahora el presupuesto uno piensa que era gigantesco, no era gigantesco, ¿no? En publicaciones era una oficina muy pequeñita y lo que se gastaba era poco. Y estaba la imprenta nacional, que también era una gran imprenta, ahora la ha ahogado la burocracia, y tenía un trabajo extraordinario porque en esa época el Caro y Cuervo, la imprenta nacional, tenían un criterio para publicar magnífico. O sea, ellos sabían cómo se hacía un libro de verdad. Entonces uno confiaba en los tipógrafos, en toda esa gente. Ahora es muy caprichoso. Ahorita esta época es buena porque ha salido una generación muy extensa de diseñadores. Entonces ha habido un paso enorme en todo. Antes era un libro, digámoslo, clásico, ¿no? Y era el presupuesto del Estado, ¿no? Así como lo creó el Estado, lo creó, creo que usted decía, Carlos Lleras. O sea, lo crearon, lo hicieron para eso, ¿no? Como lo es ahora. Solo que ahora yo pienso esto, que los ministerios que salen de institutos, por ejemplo, el INDERENA, cuando se vuelve ministerio, lo agobia la burocracia. Y maneja un gran presupuesto y una gran ineficacia y dispersa los criterios. O sea, Colcultura era un sitio de trabajo. Le echábamos pala y pica, ¿sí? Se trabajaba, se discutía, se hacía, se gozaba. Y eso desapareció. Ahora, yo no es que crea que el Estado deba hacer eso. Yo creo que no. Pero hay huecos tan grandes que el Estado tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque el mercado es mercado. Y si tú ves que una librería de verdad no quiere vender, no quiere exponer, no quiere participar en eso, toca intervenir, ¿no? Para crear una cosa posible.